Nosotros seguimos trabajando en vivo, estamos en el especial de A24 y vamos a presentar a los invitados que continúan y con quienes vamos a continuar analizando lo que está sucediendo. Lo hemos encarado de todos lugares y por supuesto vamos a seguir haciéndolo. Quiero presentar a Guillermo Burstein, que es psiquiatra. Muchas gracias por estar con nosotros y psicoanalista también. Y también a Ramón Garcés, que es excombatiente y politólogo. Gracias por estar ambos aquí con nosotros. Consulto con Ramón Garcés, bueno, yo le dimos la bienvenida a los dos en tu rol como excombatiente y politólogo, ¿no? Digo, se mezcla aquí, me imagino, dos opiniones. Si por ahí no fuera la misma persona, seguramente estarían hasta enfrentados, imagino. Pero vos, ¿cómo lo estás viendo? Porque acá aparecen las dos cosas, ¿no? El tema político, el mantenimiento, el presupuesto, y por el otro lado también las operaciones que tienen que hacerse. Bueno, sí, principalmente lo que a mí me llama poderosamente la atención son expresiones como recién el señor que estaba... Fernando Morales. Dijo... Perito naval. Dijo que las fuerzas de tareas estaban trabajando. Y bueno, esas palabras, esas fuerzas de tareas, uno como politólogo, ¿no? Lo relaciona con el Atlántico Sur, la guerra de Malvinas, todo lo que ocurrió con las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, los aviones que arrojaban gente al mar, Santiago Maldonado, las fuerzas represivas. Hay un montón de cosas que hay un lenguaje en común que nos retrotraen y nos da escosor a la dictadura, genocida dictadura. ¿Escuchar la palabra fuerzas que te generó? Fuerzas de tarea, sí, la fuerza de tarea fue la denominación de las fuerzas represivas y de exterminio que realmente hubo en la República Argentina del año 76 hasta el 83. Entonces uno no puede evitar, porque aparte lo vivió, ¿no? Y fue víctima de esa dictadura, entonces relaciona todo. Pero podría erradicar el término, sería equipo de trabajo. No, puede decir lo que quiera, ¿no? Claro, sí. Teóricamente, pero digo que a uno lo lleva a eso, que da casualidad que son Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, los aviones que arrojaban gente al mar, el Atlántico Sur, la guerra, el hundimiento de Belgrano, a tan poco... ¿Te remontó a eso, el hundimiento de Belgrano? ¿Esta situación te trajo? Y claro, si están ahí, como dijo el periodista compañero de A24, que dijo, están Estados Unidos, Gran Bretaña, que eran las mismas fuerzas que intervinieron en el conflicto con Argentina, están en Comodoro Rivadavia, que lo conozco bien porque yo fui destinado como soldado conscripto a la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia. Conozco el clima, es terrible, el viento, como dicen, es así, el Cerro Chenque que se va desmoronando, la ciudad que estuvo devastada por la inundación y abandonada por el Estado Nacional. O sea, hay un montón de cosas que se van, y están todas las fuerzas que dicen, esas fuerzas que nos van a ayudar, son las fuerzas que realmente están navegando en nuestro Atlántico Sur. ¿No te gusta que estén ahí? No es una cuestión de gusto directamente, ¿no? Sino es un análisis político que cada uno tendría que tomarlo y si quiere analizarlo, ¿no? Pero es muy difícil. Ustedes observen que el Día de la Soberanía Nacional, que fue el 20 de noviembre, el gobierno puso un mapa de la República Argentina sin las Islas Malvinas. Es tremendo, para los excombatientes es durísimo, están muy mal, caen en estado depresivo, dimos la vida por la patria y no ponen ni las Malvinas, y encima están los británicos, ofrecen el Conqueror, que fue el submarino nuclear que hundió al Belgrano con 323 muertos argentinos, héroes de la patria. Es muy difícil la contención, por eso yo entiendo cuando hablan los especialistas, el estrés postraumático arrastra no solamente a las personas que lo están padeciendo, sino al entorno familiar. Claro. Ramón, aprovecho para preguntarte a partir de lo que estás contando y con tu experiencia como excombatiente y también con tu formación como politólogo. Sí. ¿Cuál pensás que es actualmente el rol de las Fuerzas Armadas? Porque mucho se discutió respecto, más allá obviamente del rol formal y escrito, me refiero al presupuesto que se le da, a la formación que tienen, a cómo están los barcos, los submarinos, ¿cuál pensás que es el rol que tiene y si pensás que debería modificarse en la práctica ese rol? Bueno, realmente al no haber hipótesis de conflicto, o sea, es diferente, las decisiones son políticas. Por ejemplo, la renuncia de este militar, no tenía que haber renunciado, digamos,
digamos, tuvo dignidad en renunciar, pero realmente había que haber relevado a toda la cúpula militar e inclusive al ministro de Defensa, que tendría que ir a dar explicaciones al Congreso, y todos los diputados tendrían que preguntar y saber, para nosotros estar informados, que son nuestros representantes. Lo sumo a Guillermo, recién de alguna manera casi te introdujo en la charla, ¿no? Hay heridas que no cierran, evidentemente, ¿no? Fíjate, hablaba de la situación de los excombatientes de Malvinas, y esta también, evidentemente, de confirmarse lo peor, será una herida muy difícil de cerrar. Es muy interesante porque esta situación tan impactante como es la desaparición, y voy a traer el concepto de desaparición de un buque de guerra que estaba en operaciones, nos pone frente a una realidad donde se presentan distintas discusiones en distintos niveles. En esta mesa yo estaba esperando para participar, y hablaron de geopolítica, hablaron de cuestiones políticas, hablaron de aspectos, y están hablando permanentemente de aspectos técnicos, de problemas vinculados con la navegación, con la marina. Y a nosotros, digamos, desde nuestra perspectiva como profesionales de la salud, nos toca entender otro aspecto, que es el aspecto humano. Y el aspecto humano es complejísimo, pero también está vinculado con un estado de ánimo, con una realidad social, con un concepto con cada uno con una posición ética frente a la vida. Y entonces, creo que estamos en un momento que adquirió esta situación de la desaparición por el momento del submarino, nos pone frente a una realidad que abre, me parece a mí, un nuevo momento en la sociedad argentina. Ustedes antes hablaban de qué le pasa a los familiares. Esa sería una vertiente, digamos, tomar la línea del dolor de los familiares, y la otra es el estado de ánimo social y cómo se articulan estas dos cuestiones, ¿no es cierto? En lo que hace a lo social, me parece que es un aspecto complejísimo, como vos estabas planteando, porque hace a un estado de ánimo que viene desde la guerra de las Malvinas, pero viene de antes, viene de la época del proceso, de los desaparecidos. Y ahora nos estamos encontrando con que pasaron 11 días de la desaparición de un buque y de la desaparición de 44 argentinos, tripulantes, que estaban en servicio con formación militar, pero bueno, que nos presentan aquí frente a una realidad que es reiterativa. Hoy, leyendo el diario, me encuentro con una carta, me impactó, una carta de una señora que se llama Estela Maris Romero. Estela Maris es estrella de mar, sí. Hija de un militar, de un marino. Del guaraní. Claro, del guaraní, sí. Que era un remolcador que en el año 59 lo mandaron a una misión en Ushuaia justamente y nunca más volvió. Y contaba su experiencia acerca de todos estos años, cómo ella vivió su vida. Ya tiene esta señora 69 años. Y cómo fue su proceso de despedida del padre y su duelo, que nunca terminó de resolver. Sí, no solo eso, sino que hasta comparaba lo que se decía en ese momento con las expresiones de ahora, ¿no? Ponía una frase de ese año con cómo se está tratando el tema ahora, con 4 o 5 ejemplos, y eran casi las mismas, ¿no? Como que no había cambiado nada, un poco eso es lo que reflejaba Exactamente, Romero. Entonces, quiero decir algo así como lo que tantas veces nos pasa a los terapeutas cuando analizamos un problema y decimos, bueno, hay un problema, hay algo que se vuelve a presentar, claro. Hay una reiteración del problema. Sobre ese punto también es interesante, y lo dejo planteado para que después lo podamos profundizar, pero es la palabra desaparecido, el peso que tiene en la historia argentina y el significante que
ha ido tomando, digo, lo pensamos desde mucho... Traumáticamente. Dejo planteado este tema también para que lo sigamos conversando. Tenemos que hacer un corte, vamos a hacer una breve pausa. Y Ramón, y en tu rol como excombatiente y politólogo, leí alguna frase de Federico Pinedo, ¿no? Decía, los sistemas de defensa y de armas están completamente destruidos, ¿no? ¿Qué sentimiento te genera esto? Digo, vos te tocó formar parte de una guerra, hoy analizándolo desde el lado político, se mezcla y claro es imposible. También el dinero que se destina año tras año, casi el 85% de lo que se destina a la fuerza está vinculado con los sueldos. ¿Qué te genera todo esto a vos? Bueno, que en la década del 90 hubo un desguace de las Fuerzas Armadas y la partida presupuestaria empezó a hacer esquiva para compra de material bélico y después se profundizó con la crisis del 2001. O sea que no se puede reconstruir unas Fuerzas Armadas en tan poco tiempo y más con la crisis profunda que tuvo nuestro país. Pero al margen de eso, digamos, solidarizándose uno con los familiares y los amigos, creo que el Estado tiene que estar acompañando de todas las maneras a esas familias, porque el estrés postraumático que genera estas situaciones, lo puede decir bien el doctor, son profundas y uno no sabe hasta dónde puede llegar. Lo digo con experiencia, un poquito de experiencia, por haber estado en la guerra, y el estrés postraumático de guerra nos llevó a más de 500 combatientes a la muerte. Es una vez que lo mencionás, y eso del suicidio es importante. Es que es terrible, más de 500 excombatientes argentinos que se suicidaron. ¿Ingleses también? También. Bueno, acá en A24 hemos presentado un cortometraje que hice junto al manager Jorge Sonsini, ¿no? Que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra, en donde intenta visibilizar esa problemática, porque los entornos de los veteranos de guerra, así como los entornos familiares, están afectados y no sabemos hasta qué punto si no tienen apoyo. Lo tenemos que ir rápido a una tanda y ya volvemos para completar, ¿les parece? Sí, vamos a tener una reflexión final, pero ahora vamos a un corte, enseguida volvemos. Especial de A24 en donde hemos compartido lo último, todo lo que está pasando en cuanto a la búsqueda del Ara San Juan. Hemos compartido esta mesa con especialistas que abordaron el tema desde diferentes áreas, desde la parte psicológica, desde la parte naval, si querés, y obviamente desde la parte política, y nos queda una reflexión más. Seguro, reconstruir la historia es lo que buscamos nosotros, entender qué pasó y cómo seguiremos, ¿no? Y pido una reflexión final de los dos, ya estamos entrando en el tramo final. Comenzamos por Ramón. Bueno, yo lo que puedo decir es que en esta mesa se certificó que el submarino realmente está en las profundidades del mar y que es imposible que el submarino esté volando. Bueno, eso también hay que ponerlo en duda hoy día con el tema de la información que se da, porque si alguna persona escucha la radio a la mañana que el submarino está volando, después lo ven en los diarios, en los cafés lo ven en las portadas, en los zócalos, llega un momento que por ahí se convence, ¿no? Es Gebel puro. Van a discutir con uno y dice, el submarino vuela. Y bueno, eso es lo que está pasando hoy día, ¿eh? Están dando afirmaciones porque de una manera... ¿El manejo de la información? Sí, como los receptores. Llega un momento que van a la subjetividad, la colonizan esos medios y los convencen. No sé cómo es ese sistema, lo deben saber más ustedes, pero uno se encuentra con ese dato, haciendo análisis de medios, uno agarra y se pone a hablar con esas personas y afirman cosas que no son increíbles. Guillermo, una última línea sobre el tema. Primero quiero felicitarlos por el trabajo que ustedes vienen realizando. Me parece que es importantísimo la tarea del periodismo todo. Gracias. Para poder ayudar a toda la sociedad a elaborar. Vos planteabas algo vinculado con analizar la historia. Nosotros como terapeutas nos dedicamos a analizar la historia. Con respecto a los familiares, la más profunda tristeza y la posibilidad de ayudarlos. Con respecto a lo social, es realmente lo que deberíamos repensar y preocuparnos. Parece como se planteaba en la mesa, que se vuelve a repetir la historia de pérdidas y la historia de desconfiar de las instituciones. La dificultad, lo que se puso acá, creo, en evidencia a lo largo de la tarde, hasta donde yo pude escuchar, es la desconfianza o la describibilidad de la palabra. Digamos, cómo cae la palabra, queda denigrada la palabra y no sabemos si tener esperanza, si no tener esperanza, qué pasó con la institución, qué pasó con el submarino, qué pasa con las Fuerzas Armadas.
no creemos, y esto es algo que se viene reeditando, lamentablemente. Guillermo, Ramón, muchas gracias a los dos por haber estado, a todos los invitados que han estado con nosotros a lo largo de esta tarde, que hacen que sea mucho más rico para nosotros poder llevar la mejor información y análisis, ¿no? Exactamente, quédense en A24 a las 18, un nuevo especial con todas las novedades sobre el área San Juan. Va a estar Eduardo Bataglia con ustedes también trayéndole toda la información. Gracias al equipo de A24, a ustedes por habernos elegido.